¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocolumna de los martes. Hoy que es 13 de julio, martes 13. Ni te cases ni te embarques, decían los clásicos. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Hoy estamos aquí con algunos imprevistos. Creo que ya mucho mejor. Y dejarle a la pantalla para que los lentes no espejen tanto. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar hoy de varios temas, aunque el título de la videocolumna es Un fiscal nos vigila, que es casi como un mundo nos vigila, según el clásico Pedro Ferriz, de Pedro Ferriz Santa Cruz. En Guanajuato parece que hemos normalizado esta situación, ya vamos a entrar al tema y platicaremos un poco de ello, particularmente a partir de la experiencia pues que nos ocurrió aquí en PopLab. No será el único tema, porque creo que amerita también que no solo seamos noticia los periodistas, que siempre es malo cuando las noticias están afuera. Vamos a hablar también de dos situaciones que están ocurriendo en estos momentos en la entidad. La decisión del gobierno del estado de recortar gastos, fusionar o cerrar algunas dependencias y mandar a gente a la calle en estos días en una política de austeridad que mucho tiene que ver con las circunstancias económicas, la pandemia, también la situación política. Hablaremos de ese tema, de lo que se ha dicho al respecto. Y finalmente vamos a platicar de esta la difícil asunción por parte, o asumir es el verbo, por parte de los políticos, sobre todo los panistas, pero no solo los panistas, a todo el mundo le pasa, de aceptar la perspectiva de género, la equidad, cesar la violencia tradicional que culturalmente venimos padeciendo y que puede modificarse hacia las mujeres, el género, la diferencia de género, el machismo prevaleciente en las estructuras de poder. Y con esto queremos referirnos a lo que pasó en el Hospital Pediátrico de León esta semana, con una orden, una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos a la burocracia, a la alta burocracia de la Secretaría de Salud, que no supieron o no quisieron cumplir como se les indicó una disculpa pública a una mujer que había sido violentada por el director de ese hospital, exdirector ya. Bueno, son los temas que abordaremos el día de hoy. Estaré atento al chat también, ya quiero acostumbrarme a ver el chat. Ya están personas aquí comentando, saludando. Muchísimas gracias a la siempre puntual doctora Maripuy Echarri, Trinidad García, Paulino Lorea, Bertín Chacón. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pero entremos en materia y aquí le echo unas ojeadas a los comentarios y los planteamientos que me hagan. En Guanajuato es común escuchar, se pasa sobre todo entre la clase política, algunos empresarios, bueno, nos pasa a los periodistas, que tengamos muy normalizado que nuestras comunicaciones telefónicas son hackeadas, hay intromisiones, que nos espían y lo demos como algo normal y natural. Ten cuidado, no me digas eso por teléfono, por esta vía no, se han convertido en expresiones muy comunes entre los que nos consideramos medianamente informados. Y bueno, pues esto se alimenta porque hemos conocido grabaciones de conversaciones privadas, las hemos dado a conocer, incluso nosotros, yo en lo personal, publiqué varias grabaciones que hoy si las tuviera en mis manos no lo haría, pero que en su momento lo hice, y como dice Loret de Mola, me equivoqué y lo reconozco, de la en ese momento alcaldesa de León, Bárbara Botello, que sin duda fue espiada desde, pues muy probablemente desde instancias de poder en Guanajuato, dando a conocer conversaciones privadas, pero es algo normal, le pasa a todos los políticos. Hubo una fiebre de estas grabaciones para golpear políticos entre sí. Y ahora pues nos ocurre también a los periodistas. A los periodistas no se nos exhibe, pero se nos trata de intimidar o se trata de conocer qué es en lo que andamos, qué es lo que andamos investigando. Y esto en Guanajuato está ocurriendo sobre todo desde un área
tenemos serios indicios, no sospechas, sino indicios, de que ocurre desde la Fiscalía de Justicia del Estado de Guanajuato, Fiscalía General del Estado, eh, también antes era Procuraduría de Justicia, ahora es Fiscalía General del Estado, también muy probablemente desde esas instalaciones que se han reforzado mucho de seguridad, de videovigilancia, de intercepción, de conversaciones telefónicas, que se puede hacer legalmente si lo ordena un juez, pero que aquí no es el caso, desde las empresas que venden estos esquemas y mecanismos de seguridad a los gobiernos también. Y en Guanajuato tenemos el muy señalado caso de la empresa Seguritech, que además ya está instalada en medio país, en muchas entidades, que ha hecho grandes negocios con el tema de la vigilancia y la seguridad, y que es software y hardware que se puede adquirir incluso legalmente o también en el mercado negro. Pero debemos normalizar esto. Nosotros creemos que no, que si queremos y aspiramos a ser un Estado democrático, un Estado de derecho, un Estado moderno, pues tenemos que evidenciar estas conductas. No quiere decir que no pase. En Estados Unidos, por ejemplo, se estrecharon mucho los círculos de seguridad, crecieron mucho y se estrechó la vigilancia sobre los ciudadanos a partir de los eventos del 2001, del 11 de septiembre, del terrorismo, de la guerra contra el terrorismo. Bueno, pues no sería negativo que mucho de este equipamiento de seguridad se dirigiera a combatir a los grupos criminales que han crecido, que se han aposentado en nuestro entorno, en todo el país, en Guanajuato también, y que se lograran resultados a través de esto. Por ejemplo, conocimos aquel audio, aquella grabación donde el ya fallecido, asesinado alcalde de Cortázar, Hugo Estefanía, hablaba con un personaje del mundo criminal, con un lugarteniente del Marro, de apellido Bellman, si mal no recuerdo, Bellman Lara, conocido como el Puma, que fue detenido a la postre y que está preso. Bueno, ¿por qué esas grabaciones que se hacían públicas, que se daban a conocer con ánimo de golpeteo político, no se utilizaban para realizar acciones de inteligencia policial? Eh, Sabemos que no se pueden usar las grabaciones para juicios que no están permitidos, que la ley no las toma en cuenta como tales, pero son indicios importantes para que estas fiscalías, que presumen mucho su gran tecnificación, su gran sofisticación, pues logren fincar delitos creíbles y sostenibles ante un juez para quienes realizan sus actividades criminales, que era el caso de este alcalde que le estaba dando consejos a un criminal de cómo apropiarse del recurso público, de los concursos de obra pública, extorsionar a los oxos, etcétera, cosas por el estilo. Pero no se usan para eso, se usan para limitar la de por sí acotada posibilidad que tenemos de expresarnos libremente en un país como el nuestro. Lo vemos a diario, vemos en Guanajuato cómo los medios de comunicación se autocensuran, se acotan mucho a sí mismos por diversas causas, por intereses políticos, por intereses comerciales, etcétera. Pero ahora también quienes resistan estas tentaciones se ven hostigados, presionados por estos instrumentos de control y que al final de cuentas pretenden ser instrumentos de censura. En nuestro caso, bueno, pues fue hackeado una aplicación de comunicaciones telefónicas, el Telegram, y se nos hizo saber además, pues al parecer con una intención aviesa de intimidación. Y esto ocurrió, creemos que bajo la clonación de un teléfono que fue presentado como robado, denunciado como robado en Monterrey. Aquí viene lo interesante, ¿por qué Monterrey? ¿Por qué Nuevo León? En Nuevo León también tiene el control de los sistemas de seguridad privados al servicio del Estado mediante contratos la misma empresa Seguritech, que en Guanajuato hizo su agosto durante el sexenio de Miguel Márquez y que sigue aquí y que todavía busca venderle drones y servicios de seguridad al gobierno estatal y de vigilancia. Y hay indicios de que por ahí se da esta intervención, o sea, una empresa privada haciéndole un favor a un gobierno, pero disfrazándolo para operarlo desde otra región, desde otro estado del país. Nos parece delicado, nos parece grave, le pareció también así a organizaciones defensoras de periodistas como Artículo 19
hoy tan golpeada por el presidente de la República, por Andrés Manuel López Obrador, porque no le gusta el trabajo que hace, particularmente sus críticas a lo que está pasando en Notimex. Bueno, pues parece que tampoco les gusta a los panistas. En general, a los gobiernos no les gusta ni el periodismo libre, ni las organizaciones que permiten y que defienden el periodismo libre. Pero hemos logrado documentar esta serie de indicios que en una investigación seria podrían dar un punto de partida para llegar a algunas conclusiones y que creemos que ponen en riesgo a periodistas de todo el país, en todas partes donde haya un periodista tratando de hacer su trabajo. Y mientras estamos muy concentrados en lo que pasa a nivel central y la gran prensa industrial de este país, la prensa convencional, está generando un frente para mantener vigilado al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual no está nada mal que la prensa haga ese trabajo. Ojalá lo hubieran hecho con otros presidentes, ojalá lo hubieran hecho con Vicente Fox y Marta Sagún, o con Felipe Calderón, o con Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, donde solo unos cuantos medios como Aristegui Noticias, como Sin embargo, como Animal Político, estuvieron atentos a los excesos que se cometían en esos sexenios, particularmente en el último. Antes a lo mejor no existía ni Sin embargo ni Animal Político. Pero no pasa, hoy toda la prensa está volcada en una crítica muy ideológica, muy desde intereses de los grupos que están detrás de los medios hacia López Obrador, y en ocasiones incluso no apelando únicamente al periodismo de investigación. Sin duda son importantes las revelaciones, es importante saber que los hermanos de López Obrador recibían 150,000 pesos. A mí me hubiera gustado mucho saber cuánto recibía el Gallo Barba en Guanajuato de empresarios para patrocinar las campañas políticas, cuánto recibió, por ejemplo, de las empresas que venden los medicamentos, de las constructoras, de las que venden las mochilas a los programas de la Secretaría de Seguridad, de las que venden las computadoras que se regalan en las escuelas o las tabletas. Seguramente fueron más que 150,000 pesos, pero no hay una prensa que esté trabajando eso. Hoy sin duda está ideologizado este tema. Desde luego, insisto, no me parece mal que haya una vigilancia sobre el gobierno de la República. Me parecería muy sano que también hubiera una vigilancia de la misma dimensión a lo que hacen los gobiernos de todos los estados del país, de todos los estados del país. Hemos visto cómo el gasto en publicidad ha inhibido la actividad de la prensa libre. Y bueno, y los que queremos practicar un periodismo de investigación, esforzarnos en eso, batallar con el tema de no tener ingresos publicitarios por esa causa, sabiendo pues, de antemano que si los aceptáramos tratarían de coartar el margen de maniobra y nuestra libertad, sobre todo cuando hay tantas cosas a las que abocarnos, que denunciar, que dar a conocer, que ponerlas en contexto. Pues bueno, ahora se nos viene encima este embate, el embate del espionaje, el embate de la vigilancia, el embate de la intimidación. Ya había iniciado con el troleo, con estas cuentas falsas, sobre todo de Twitter, que están hostigando constantemente la difusión de los trabajos periodísticos que hacemos varios periodistas de Guanajuato, varios medios de comunicación de Guanajuato, activistas también en Guanajuato. Bueno, pues aquí el detalle que nos hizo salir a la luz pública con este tema desde el día de ayer fue que la denuncia que se presentó, queríamos ir por la vía legal ante la Fiscalía General de la República, tomando en cuenta que la intromisión en telecomunicaciones y en comunicaciones privadas es un delito federal. Fue declinada por la Fiscalía General de la República en su delegación estatal y fue turnada al fiscal del Estado. Estamos suponiendo que desde la Fiscalía del Estado han partido muchos de estos intentos y logrados de intrusión. Pues no es posible que aceptemos que la Fiscalía del Estado se investigue a sí misma. Ha pasado en otras ocasiones, fuimos a denunciar alguna vez, hace un par de años, los troles que constantemente difamaban, atacaban, hostigaban a periodistas y que creíamos que también tenían su origen en recurso público y muy concretamente de la Fiscalía, porque se produjeron sobre todo en el marco de la ratificación de Samarripa como fiscal autónomo, pasó de procurador a fiscal autónomo, y bueno, pues obviamente la Procuraduría no hizo nada, archivó la investigación, declaró que no tenía recursos para investigar eso, que no tenía manera y que no había logrado comprobar nada. Acá pasaría exactamente lo mismo si nos atenemos a esta maniobra jurídica, donde creemos que hay una gran vinculación, una relación muy cercana
No la estamos inventando. El gobernador Diego Sinoé ha dicho constantemente que el delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, David Carmona, es un gran aliado, que trabaja muy bien con ellos. No vemos este trabajo en resultados, no lo vemos en el abatimiento de la inseguridad en Guanajuato, del crimen, de la alta violencia que se vive, de las bandas organizadas, pero probablemente están muy cómodos con él y en parte debe ser por esta muy buena relación que tiene, que le permite no investigar un delito federal y turnárselo al fiscal del estado. Esto fue lo que nos hizo salir y hacer público este tema antes, o más bien al mismo tiempo que estamos presentando otro tipo de recursos jurídicos, quejas internas en la fiscalía y próximamente un juicio de tutela de derechos. Esto cuando se nos notifique de esta declinación, porque hasta el día de hoy, incumpliendo su propia reglamentación interna, la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República no ha notificado formalmente de esa decisión que tomó. Así estamos, así están las cosas, mal con este gobierno estatal, con este fiscal estatal que suponemos que dedica recursos públicos a inhibir la crítica, y mal también con el gobierno federal, el gobierno de la 4T, cuya fiscalía pues deja mucho que desear, y no soy el único que lo digo y no es el único caso. En general no está funcionando ni la lucha contra la corrupción ni el combate a muchos otros delitos. Bueno, dado este contexto, que era lo que queremos comentarles, así están las cosas, nada más es oportuno también informar que ya se produjo un pronunciamiento de la organización Artículo 19, y no solo de Artículo 19, sino de otras organizaciones más, y voy a permitirme citarlas para no olvidar a ninguna de ellas, si me permiten un poco, y son Artículo 19, SocialTIC, que es una organización de seguridad tecnológica también para activistas, una organización por los derechos digitales, el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, que son muchos colegas periodistas de Guanajuato y que yo les agradezco mucho que hayan firmado también este comunicado, y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, también activistas importantes sobre todo en el tema de derechos humanos y de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces son los firmantes de este comunicado, que ya está en las redes de Artículo 19, está en las redes sociales también, y que publicaremos nosotros mañana también muy temprano, pues un poco pidiendo lo mismo, que se intervenga y que se investigue esta situación, a ver qué resulta, que se investigue con seriedad. No ha pasado en otros casos, lamentablemente. No pasó en el caso de Carmen Aristegui y de los activistas del poder del consumidor y de algunas organizaciones de derechos humanos que fueron espiados con el software Pegasus, que no es nuestro caso, eh, que no se llegó a las últimas consecuencias en aquella ocasión. El propio gobierno se investigaba a sí mismo. Aquí, ojalá que no sea el gobierno el que se investigue a sí mismo, el gobierno del Estado, sino que haya una intervención desde otro nivel, apegada a los más altos estándares, desde luego, sin necesidad de declarar desde antes ni a culpables ni a inocentes. Bueno, ahí dejo este tema. Tengo 18 minutos ya, o sea, creo que estamos a la mitad, un poco más de esta transmisión, entonces me queda tiempo para abordar los otros dos temas de mucha relevancia. En la ciudad de Guanajuato hay mucha inquietud. La mayor parte de la plantilla del gobierno del estado se encuentra ahí, aunque ya también hay áreas descentralizadas en otros municipios, pero yo creo que la mayor concentración de trabajadores del estado se encuentra en la capital. Y se produjo esta semana, por cierto, recién llegado el nuevo titular del DIF, Gerardo Trujillo, un operador político y burócrata que ha tenido puestos relevantes, subsecretario de Desarrollo Social, llega como director del DIF y le toca dar la mala noticia, que seguramente él no decidió, que estaba decidido desde antes, del cierre de una guardería que el gobierno del estado mantenía en la ciudad de Guanajuato para las madres trabajadoras del propio gobierno del estado. Naturalmente ha habido complicaciones, seguramente no estuvo trabajando por la pandemia, y se cierra y se lanza a la calle a 80 personas, casi 80 personas, que bueno, están tratando de movilizarse, de defender su puesto de trabajo. No sabemos aún términos de liquidación ni nada, pero bueno, creo que lo que más les preocupa es perder su empleo.
y se quedan sin apoyo madres trabajadoras que contaban con esa posibilidad para su vida, para ir a trabajar, para disponer de un lugar, además muy bien calificado, donde sus hijos pudieran quedarse mientras ellas laboraban. Esto generó una polémica, ha debido salir el gobernador a declarar, a paliar un poco las cosas, a decir que a nadie se va a perjudicar, pero de paso a anunciar que se trata de una medida de austeridad, que el gobierno del estado está pensando ahorrar dinero para destinarlo a cosas prioritarias, no sabemos aún cuáles, y que no es lo único que va a pasar. Va a haber otras fusiones entre dependencias, desaparece el Instituto de Infraestructura Educativa para unirse a la Secretaría de Comunicaciones, SICOM se llama, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, lo que antes era Obra Pública, que pueden desaparecer algunas subsecretarías, se habla de algunas de Desarrollo Social. Y bueno, vemos que este gobierno ha dado bandazos en ese sentido. Este gobierno creó 2 secretarías nuevas sin desaparecer ninguna en su momento. Creó la Secretaría de Medio Ambiente, que no ha dado color, no ha servido para mucho, no ha cambiado ni el tono ni la intensidad de la política ambiental en Guanajuato, que vive un grave desastre, no por menos debatido, discutido e impugnado, menos grave. Tenemos una altísima concentración industrial. Hoy el estado todo se parece prácticamente a Salamanca, San Francisco del Rincón, las cuencas de los ríos, León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, todo ese gran corredor está produciendo residuos que no están siendo tratados de forma conveniente. Más el problema del aire, el problema de los vehículos automotores, el problema de las ladrilleras y el problema del agua centralmente, la contaminación de cuerpos de aguas superficiales y de mantos freáticos. La disposición de la basura en los municipios, no hay una política uniforme y exitosa que esté dando resultados de manejo de desechos, no se recicla, tenemos graves rezagos en esa materia. Se piensa mucho en el crecimiento, en atraer industrias, pero no se piensa luego en las consecuencias de ese crecimiento, y esto debe ir aparejado. Era buena noticia crear una Secretaría de Medio Ambiente, pero se trajo a una titular que no conoce Guanajuato, a una funcionaria poblana que en 2 años no ha logrado mostrar que ha aprendido nada, pero además resulta inconsecuente porque trae a gente a aprender y a conocer hasta la geografía del estado, habiendo aquí técnicos capacitados. Además, es Marisa Ortiz Mantilla. Se le incorpora un subsecretario, Fidel García Granados, que ya dio pruebas de su fracaso en León cuando fue el director de Medio Ambiente de la administración priista de Bárbara Botello, y de donde salió además con un juicio en su contra que litigó y parece ser que ganó, porque luego los gobiernos litigan muy mal. Héctor López Santillana lo denunció por algunas cuestiones de su desempeño, y que además tiene un compromiso fundamental con la industria de la vivienda, que es también la causante de un desarrollo bastante desarticulado en León y en muchas ciudades del estado, un crecimiento inusual, poco racional, y también los grandes consumidores de la industria ladrillera que no quieren pagar más por ella, de tal manera que el ladrillo se pueda fabricar de una manera más sustentable. Pero bueno, graves complejidades. Diego no solo creó esa secretaría, creó también, bueno, déjenme recordar, porque fueron 2 secretarías las que creó. Bueno, ahorita me acuerdo, se me va a pasar, me clavé mucho en este tema del medio ambiente. Desapareció recientemente a la Secretaría de Innovación y Educación Superior que había creado Márquez, para hacer ahí una especie de galimatías, volver a concentrar la Secretaría de Educación de Guanajuato y crear una área que va a manejar a los tecnológicos de Guanajuato. Esto implica también burocracia, estar moviendo además, estar cambiando, implica gasto de recursos, porque la gente tiene que reubicarse, tiene que aprender nuevas funciones, tiene que reestructurarse la ingeniería de la toma de decisiones y de las políticas públicas, y se están haciendo demasiados experimentos. Creó también el sistema de administración tributaria de Guanajuato, donde puso pues a una funcionaria que no le había funcionado, valga la redundancia, en la Secretaría de la Transparencia, Marisol Ruénes, en esta dependencia. No se ve mucho ánimo de ahorrar, no se ha visto. Es un gobierno además que ha gastado mucho dinero en comunicación social, que mantiene un alto ritmo de gasto. Se gasta 1 millón de pesos diarios en comunicación al gobierno del estado.
Se gasta más de 360 millones de pesos al año en comunicación. Se gasta, por ejemplo, 100 millones de pesos en la televisora TV4, que sirve exclusivamente para propaganda del propio gobierno, no es televisión pública, y además se le compran contratos de publicidad adicionalmente. Y en medio de todo esto pareciera desmesurado que haya una queja por los 14 millones de pesos que cuesta una guardería y que se cierre una guardería para ahorrarse 14 millones de pesos. Cuando vemos además que, por ejemplo, hace unas semanas, con la mano en la cintura, el gobierno del estado y el del municipio de Irapuato le regalaron 90 millones de pesos a los empresarios del Club Irapuato para que remodelaran el estadio. Un tema privado absolutamente. El fútbol es negocio y si no lo es, que lo dejen de hacer, pero es negocio sobre todo. Y el Irapuato ni siquiera pudo ascender a la siguiente división. Había tenido un triunfo deportivo y no pudo por razones administrativas. Ahí hay muchas teorías de la conspiración, pero en realidad esos 90 millones de pesos no sirvieron para lo que se destinaba. Pero llamó la atención cómo se sacó la cartera, se sacó la chequera y con una gran facilidad se dio ese dinero para esta actividad privada. Pero no es lo único, pues está la compra del Estadio León. Ya se compró una parte del terreno y parece que es nada más el apunte para comprar todo el estadio. ¿Dónde está la austeridad en medio de esas decisiones? ¿Por qué se cierra una guardería? ¿Por qué se desemplea a trabajadores? Se les vulneran derechos cuando el gobierno ha tomado decisiones pues bastante restaurantes que van a rentarse, que estuvieron cerrados por meses, donde no se ve todavía que la actividad, la propia feria está semi vacía, active como para justificar esa inversión, que se va a rentar a privados? ¿No era mejor, en lugar de gastar dinero público, todo por la vanidad del presidente de la feria, el famoso castor Juan Carlos Muñoz Márquez? No resulta explicable, no parece haber una planeación racional, no parece que están dejando hacer su chamba al secretario de Finanzas, al doctor en economía de la universidad, de una universidad londinense, doctor Salgado Banda, quien seguramente podría darles buenas ideas si lo dejaran trabajar, pero pues no, se están tomando las decisiones a otro nivel, por cuatachismo, por amiguismo. Y bueno, pues como seres en el pastel, déjenme comentarles que los diputados que ya terminan, que ya se van, que ya les quedan unas cuantas semanas ya para seguir disfrutando su cargo y su muy buen se van a dar un paseo a Chicago, con gastos del erario público, por supuesto. Es otro poder, pero todo es el mismo presupuesto. Si hay ánimo de austeridad, en todas partes. No parece ser el caso y van a darse una paseadita de despedida, porque ¿para qué es el dinero público sino para gozarlo, ¿no? Más cuando ya probablemente no se sea diputado. Algunos repetirán, pero otros no. Y es un viaje de despedida. ¿A qué van? ¿A qué van? ¿Qué sentido tiene que vayan si ya serán diputados solamente de aquí al 15 de septiembre? Bueno, que lo expliquen, que lo digan. Déjenme comentar, ya llevamos casi la media hora y rápidamente les digo que fue deleznable, patético lo que ocurrió en el Hospital Pediátrico de León con la recomendación, por primera vez una recomendación medianamente seria del Procurador de los Derechos Humanos, Vicente Esqueda Méndez, donde pide una restitución, ¿cómo se le llama? Una reparación del daño que le fue causado a una persona, a una mujer que trabajaba ahí, una trabajadora social, que fue hostigada sexualmente y laboralmente por el director Raúl Rojas, al que le costó la chamba hacer eso con ella y con otras 10 mujeres al menos, según dicen activistas como las libres, como Verónica Cruz. Se pidió una disculpa pública. Rojas ya no está en el hospital. Por cierto, está trabajando de aviador en el sindicato de la Secretaría de Salud. Y eso no puede ocurrir sin el beneplácito y la anuencia, propia imagen pública. Y bueno, Daniel Díaz no se tomó la molestia de ir personalmente a pedir disculpas a esta mujer, tal y como lo había pedido la Procuraduría
Humanos. Una Procuraduría que no es particularmente incisiva ni radical y que más bien trata bastante bien a los funcionarios que violentan derechos humanos. Mandó a la directora del hospital, la actual directora, al parecer que es interina, y cuando estaban pidiendo disculpas sin micrófono, en una apagada, salen algunos trabajadores del hospital a hacer una manifestación en contra de la víctima, en contra de la mujer que llevó su caso hasta la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde se hizo una investigación y se encontró que en efecto, bueno, esto no valió, por supuesto, van a tener que repetirlo. ¿Qué sentido tiene que el Estado, que un funcionario público haga eso? Porque de esto seguramente estuvo enterado Daniel Díaz Martínez. No creo que se le haya pasado desapercibido, que estos trabajadores hayan brincado y por su cuenta hayan organizado ahí una manifestación. Si hay algo que se cumple en esas dependencias del Estado es la disciplina, la línea. Muy difícil. Quien la rompe acaba así, desempleado, hostigado, hostilizado. Entonces no es de creerse. Todo indica que no se tienen ganas de pedir una disculpa, que hay una resistencia a aceptar que hay violencia de género. Lo lógico es que ese día, ese mismo día, ayer, lunes, la Secretaría de Salud recibió un reconocimiento por su muy buen clima de equidad interno. Es una burla, es hacerse todo. Y ante esto brinca el papel del Instituto de la Mujer de Guanajuato que dirige a Anabel Pulido desde el sexenio pasado, protegida de la secretaria particular de la señora Juanita de la Cruz, y que realmente empezó haciendo bien su chamba y luego ya se le olvidó. Se dedicó a disfrutar el puesto de funcionaria, a conseguir diplomitas aquí y allá, a tomar cursos y darlos que no están causando ningún impacto en la realidad y que no están logrando una mayor equidad de género en el sector público, en las dependencias para las trabajadoras de las oficinas públicas. Surgen muchos casos, nos llegan muchas denuncias. Queremos decirles que bienvenidas, a veces no tenemos la capacidad de atenderlas todas al mismo tiempo, pero por ahí vamos haciendo el trabajo serio, además de cuidar a las víctimas y de dar a conocer esto. Y lo que sí notamos, y notan también activistas como las propias libres, es que en Guanajuato no se ha avanzado, o se ha avanzado muy poco. Se avanza mucho en el discurso y poco en la realidad. Lo hemos dicho muchas veces, este es un gobierno que le apuesta mucho a la imagen y no a los hechos. Eh, bueno, se van a tener que repetir esas disculpas públicas. Ya lo dijo el propio ombudsman, porque lo que hicieron fue una simulación, un circo y una revictimización de las personas a las que se les tenía que haber pedido disculpas. Eh, Ojalá el gobierno cambie, ojalá entiendan que los tiempos están cambiando y que lo que ellos le critican fuertemente a Andrés Manuel López Obrador, lo menos que podrían hacer es repetirlo aquí. Le critican que cierre guarderías y que cierre casas de apoyo a las mujeres. Aquí cierran guarderías también. Y aquí revictimizan mujeres también. Se hace política también con el ejemplo. Y si algo está haciendo mal el gobierno federal, que probablemente son muchísimas cosas, sería muy conveniente, sería muy oportuno que aquí las cosas se hicieran bien para mostrar que son diferentes. Veremos si esto pasa. Creo que hubo algunas interrupciones y yo que dije que iba a estar atento a los comentarios y realmente me he fijado bastante poco en ellos. Gracias a Edelmiro, gracias a José Santibáñez, a Gelacio Gel, a Coco Bernal, Rafael González, que corrieron mucho personal en la Secretaría del Migrante, me dice, con más de 20 años de trayectoria, o sea, desde antes de ser secretaría, cuando era dirección. La bandera me saluda con afecto, Solís Gordillo, un abrazo hasta por allá, hasta el sur del estado. Bertín Chacón dice que no solo espían el trabajo de los periodistas, sino también a quienes discrepan. Francisco Arellano desde la Sierra Gorda de Guanajuato, nos sumamos al apoyo, muchísimas gracias. Debería ser una mesa de diálogo con más periodistas, porque ellos, o sea, me imagino que el gobierno solo creen que eres tú. Bueno, hay periodistas críticos trabajando y escribiendo y haciendo reportajes de investigación. Tecnológicamente transmito en Facebook, no en Zoom o no en otras vías, y puede que se me complique hacer eso, pero déjenme investigar y a ver qué puedo hacer. Tienen razón.
A lo mejor ya se aburrieron nomás de verme a mí, pero es nada más cada martes. Bueno, pues no voy a poder comentar todo lo que me dicen. Edgar René de la Fuente, varias interrupciones, lo estuve notando, el internet estuvo particularmente deficiente, también lo noté en mi transmisión de Twitter, que estuvo funcionando bien un rato y luego creo que ya se paró. Aunque sí alcanzamos a tener algunos espectadores. Bueno, y dos comentarios recibidos. No se pudieron cargar los espectadores por la repetición. Espero que esto mejore. Ha venido estando regular en otras semanas. Yo les agradezco mucho, como siempre, que me hayan acompañado. Les deseo muy buenas noches y nos vemos aquí la próxima semana. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Y no se pierdan, estamos publicando una nota en estos momentos sobre, bueno, pues la decisión de Diego de los Cierres, la austeridad, y mañana en la mañana tendremos el pronunciamiento del artículo 19. Muy buenas noches. Gracias. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios políticos con Arnoldo Cuellar.